Una muy sencilla es que me preguntáis algunos si es mejor que barajemos nosotros las cartas o que lo haga el consultante, la consultante. Bueno, yo lo que hago es muy sencillo. Primero empiezo barajando yo. Me barajo mientras vamos hablando sobre el tema del que quiere hablar la persona, yo barajo, y luego le paso las cartas para que baraje la persona. Así ya hay una toma de contacto del consultante, de la consultante, con el tarot. No es un mero observador o escuchador de lo que será la sesión, la lectura, sino que es la propia persona la que baraja. Y le digo que pare cuando crea que ya es suficiente. ¿Mm? Y incluso le digo que la misma persona saque las cartas. Si es una lectura de 3 cartas, pues le digo, pon una carta a la izquierda, otra en el centro, otra en la derecha. Me preguntan, ¿y qué? ¿Y cómo? Digo, pues o coges las 3 primeras o lo haces al azar. Sin mirar las cartas, haces como un abanico, ¿eh? Pues, y así, y ella pues coge 3 cartas. O la cantidad de cartas que nosotros creamos conveniente según la lectura que vamos a realizar. O sea que, ya os digo, yo primero barajo y luego es la persona la que acaba de barajar. También os digo, las lecturas, la posición de las cartas, yo la hago siempre mirando al consultante. Lo habitual, sobre todo en adivinación, es que el tarotista baraje, saque las cartas y se las ponga mirando hacia él, hacia ella. Porque es la tarotista quien hará la lectura, quien hará la interpretación. En el caso del tarot terapéutico, y esto siempre incido, va a ser el consultante quien hará la lectura de las cartas, apoyado por nosotros, por lo que sabemos. Cuando se quede bloqueado, no sepa qué decir. Por ejemplo, aparece una carta y yo qué le digo, mírate esta carta, mírate la imagen. Si conoces el tarot, olvídate de lo que sepas. Y entonces intenta conectar la imagen que ves con tu sentir, con lo que sientes en relación a lo que me preguntas. Y entonces la persona empieza a hablar. A lo mejor dice, pues no veo nada. Bien, entonces yo le ayudo. Que aparece, por ejemplo, el enamorado. Le aparece el enamorado en su consulta. Yo le digo, fíjate, ahí hay 3 personas. Parece que la persona de en medio está entre una y otra, está dudando. ¿Hay alguna duda en tu situación? Algo que tengas que elegir. En fin, y la persona se va soltando. Eso es muy importante. En el tarot terapéutico, al menos en mi sistema, hay otros tipos de tarot terapéutico que es el propio tarólogo, el propio tarotista, quien hace la interpretación. Entonces, la persona sigue siendo un mero observador. Va diciendo sí, sí, o no, o a veces. Pero es un mero observador de la jugada. En el tarot terapéutico que yo practico, es la propia persona quien hace la lectura. Y en este contexto también me habéis preguntado algunos que evidentemente se necesitaría saber mucho de tarot para hacer las lecturas, las interpretaciones. La persona que tenemos delante no necesita saber nada de tarot. Lo que sí que necesita es concentrarse y intentar conectar aquellos símbolos, aquellas imágenes, aquel detalle de la carta que le pueda hacer un resentir con la pregunta que está haciendo. Si volvemos a la carta del enamorado, claro, yo le puedo preguntar qué le está sucediendo, porque puede ser que dude entre una cosa y otra. Entonces aquí la persona, ya digo, se va soltando y va haciendo su propia interpretación, su propia
y historia. ¿Mm? A veces es sencillo, la persona conecta con algún detalle, con alguna parte del dibujo y la cosa va sobre ruedas. En otros casos, ya digo, es más difícil porque hemos estado desconectados de los símbolos. A pesar de que las personas, los seres humanos, somos animales simbólicos, en nuestro lenguaje también hablamos a través de símbolos, de metáforas, no somos conscientes de ello. Entonces hay que ayudar a la persona a que se haga consciente. Y también otra pregunta relacionada con este tema que me hacéis es si es preferible cuando nosotros ayudamos, o nos dice la persona, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Qué ves? Si es más importante la intuición o los significados que hemos aprendido de la baraja. Yo diría que mitad y mitad. Hay quien se enfoca mucho en la intuición, ¿no? Incluso, bueno, el tarot nos ayuda a desarrollar nuestra intuición. Ahora bien, hay que ir con cuidado porque nuestra intuición se encuentra filtrada por nuestras creencias, por nuestros filtros mentales y a veces nos puede llevar a equivocaciones. Por lo tanto, hay que llegar al equilibrio entre lo que nosotros intuimos de esa lectura y los significados que habitualmente se le suelen aplicar a los diferentes arcanos. Ese equilibrio lo vamos a encontrar cada uno de nosotros. Yo no os puedo decir cómo hacerlo, porque cada persona intuye de diferente manera. Algunos sois más visuales, otros más auditivos, en fin, que cada uno ha de encontrar su equilibrio. No os ofusquéis mucho en mirar una carta y decir, a ver, esto a mí, ¿qué intuyo yo de esta carta? No, ha de ir saliendo, porque ha de hacerse la lectura en un estado de relajación, de tranquilidad, como si fuese una conversación entre amigos. Aunque nosotros somos el profesional, la profesional, y vamos a ayudar a esa persona, no nos tenemos que ver con alguien como alguien superior, alguien que sabe más. Yo intento siempre empezar desde el socrático, yo solo sé que no sé nada. Yo no sé nada, yo veo unos dibujos y le pregunto a la persona, oye, ¿a ti qué te parece esto? O estas dos cartas juntas, estos dos dibujos, ¿ves que hay algún elemento que se transforma? Por ejemplo, una espada pequeña del mago que la tiene sobre la mesa, que es un puñal, es una espadita pequeña, se transforma, a lo mejor aparece el mago junto a la justicia, entonces ese puñal pequeño, esa espadita se transforma en una espada grande. Claro, yo tengo que saber, por ejemplo, que las espadas en los arcanos mayores representan una toma de conciencia. Entonces yo le pregunto siempre a la persona en relación a eso. Tanto en tarot terapéutico como cuando lo utilizo en procesos de coaching. Siempre preguntar. Los que tengáis el curso de tarot terapéutico, en otros cursos aparecen unos capítulos donde los arcanos ofrecen una serie de preguntas que vosotras podéis ampliar, evidentemente, según vuestra experiencia. Esto es importante. Me hacéis varias preguntas y yo quisiera contestarlo un poco en relación a lo que es una sesión de tarot terapéutico. Me preguntáis con qué lectura empiezo, cómo lo hago. Esto, sabéis que mi sistema es totalmente abierto. Doy unos consejos, unas directrices en los cursos y los vídeos que tenéis en YouTube. Pero tenéis que ser vosotras mismas quienes decidáis cómo lo hacéis. Yo suelo empezar con una lectura muy sencilla. A veces es solo una carta. Generalmente son 3. Cuando la pregunta
se corresponde con un tema de elección, pues hago la lectura de la elección, con las 7 cartas. Entonces, a partir de ahí, ya digo, yo empiezo a hacer preguntas. Yo no le digo, mira, esta carta quiere decir esto, sino que le pregunto, oye, esta imagen que tú ves aquí, ¿cómo la relacionas con tu vida? ¿Cómo la relacionas con tu pregunta? ¿Cómo la relacionas con tu circunstancia actual? ¿Te está diciendo algo? Y a partir de ahí se establece una conversación, que es lo importante. Sería más una sesión con el psicólogo, con la psicóloga, que una lectura típica de tarot, en la que el tarotista, empieza a decir, empieza a hablar, empieza a decir sus cosas, empieza a decir, incluso tendrías que hacer esto, tendrías que hacer la otra, o te pasará tal cosa, te pasará tal otra. En el tarot terapéutico esto no se da, sino que la propia persona ha de poner en marcha sus capacidades para encontrar una solución a su problema. Muchas veces nos encontramos con resistencias de la persona. Es una protección, tanto de su inconsciente individual como de su inconsciente colectivo y familiar. Esto ya en los cursos ya vais viendo que muchas de las preguntas que nos hacen, muchas de las cuestiones tienen que ver con el árbol familiar. Por eso quienes tenéis la formación en transgeneracional, en tarot terapéutico y transgeneracional, sabéis de qué hablo. Porque generalmente en las lecturas ya me aparece, bueno, esto que me estás diciendo, entonces yo le pregunto su relación con su madre, la relación con su padre, cuando era pequeño. ¿Cómo está esa niña interior? ¿Cómo está ese niño interior? O sea que, de hecho, el tarot terapéutico expande el ámbito meramente cartomántico, incluyendo otras especialidades, que es algo que también me habéis preguntado. Si podéis incluir, por ejemplo, el que sepa bioenergética, el que sepa bioneuroemoción, Reiki, coaching. Por ejemplo, yo también hago sesiones de coaching con tarot. Evidentemente, claro que lo podéis incluir. No solo lo podéis, lo debéis incluir. Y esto lo explico muy bien en mi curso de terapia de tarot integrativa, donde doy ciertos consejos para integrar diversas modalidades de otras disciplinas a lo que hemos visto en las lecturas de tarot. Yo utilizo mucho pues el The Work, el trabajo de Byron Katie, para complementar las lecturas de tarot. EFT también, ¿no? El tema de energético, como musicoterapeuta también en ocasiones pues les doy pues diversas músicas o diversos ejercicios que pueden hacer con la voz para solucionar el problema que tienen, o al menos intentarlo o empezar a trabajar sobre ello. Ya os digo, las resistencias las vamos a ver en el consultante. ¿Cómo notas una resistencia? Pues los brazos caídos, las piernas cruzadas, a veces se queda con los ojos cerrados, te habla sin mirarte, quiere hablar mucho en ocasiones, a veces no consigue expresar lo que quiere trabajar. Han venido a ti en busca de consejo y en busca de una solución, pero se van a llevar lo que den ellos en la consulta. Por eso es importante que el consultante que tienes delante sepa procesar esa resistencia, que se dé cuenta, ¿no? Porque las personas en la sesión se comportan igual que en la vida cotidiana. Si son mentirosas, te mentirán. Aquí hay que ir siempre a la pregunta subyacente de la pregunta que nos hacen.
Hace unos días, en una consulta telefónica, una chica me preguntó que estaba entre dos hombres, ¿no? Su exmarido y una persona que había conocido, ¿no? Y cuál era el que más le interesaba, ¿no? El que más le convenía. En fin. Bueno, en la lectura ni apareció el enamorado, ni apareció la templanza, cartas de comunicación, de unión. ¿eh? Entonces yo le pregunté, ¿has hablado con tu exmarido del tema? Dice, no, hace mucho que no le veo. Digo, entonces, ¿cómo sabes si te interesa o no? ¿Cómo sabes si él está interesado o no? También hay una cosa aquí que a mí me da mucha... porque las personas que nos vienen a preguntar son adultas, ¿vale? Que se pueden encontrar en un periodo en el que están obnubiladas, están bloqueadas, pero no dejan de ser adultas. Según la pregunta que me hacen, yo les digo, oye, ¿tú ya has hablado con fulanito? Porque me pregunta, ¿él siente algo por mí? Digo, digo, ¿le has preguntado si siente algo por ti? Y dice, no. Digo, pues pregúntale. A ver, yo en este sentido soy bastante lógico, ¿eh? Lo primero, ¿qué es lo más simple, qué es lo más sencillo que se puede hacer para intentar solucionar el problema, para intentar que la circunstancia mejore? Pues si es preguntarle, oye, fulanito, ¿tú sientes algo por mí? Sí, no. ¿Qué quieres de nuestra relación? La mayoría de preguntas son sobre relaciones, algunas sobre el dinero, ¿no? La economía y el trabajo, otras sobre salud, pero las relaciones son las que, al menos a mí, copan la mayoría de preguntas que me hacen, ¿no? Entonces es importante pues hacerle ver a la persona que es la que tiene que tomar la decisión, la que tiene que ponerse en marcha, a partir de la lectura que nosotros hayamos decidido realizar. También utilizo bastante la lectura del loco. Muchos supongo que ya la conocéis porque la he incluido en varios cursos para que la tengáis presente. Allí vemos dónde se encuentra la persona, qué es lo que le mueve, su plano mental, su visión, hacia dónde mira, si los pasos que sigue están acordes con su mirada, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez a la conversación. Digo, ¿a ti qué te parece en relación a lo que me estás preguntando? Y entonces la persona ha de responder, no es un mero espectador. Ha de hacerse responsable de lo que está ocurriendo en la lectura. A veces también le digo, oye, tienes una libretita y un bolígrafo, ves apuntando. Porque nosotros podemos ir diciéndole, también apoyando y acompañando, pues diciéndole según qué cosas, y cuando sale de la sesión ya a los 10 minutos ya se ha olvidado y pueden ser importantes. Entonces yo digo, oye, apúntatelo, y así te acordarás, ¿no? O si lo quieres grabar con el móvil, grabas la sesión, que a mí no me importa. Esto es lo que yo hago en tarot terapéutico. Y entonces, volviendo un poco al tema de implementar otras especializaciones. Cuando he acabado la lectura, a lo mejor yo pienso, bueno, sería interesante que realizaras por ejemplo, una constelación familiar. Ya sabéis que se puede hacer con tarot, o sea, lo podéis hacer vosotras mismas, vosotros mismos, o, bueno, si no os veis lo suficientemente experimentados en el tema, pues dirigirla a un constelador que haga una constelación tradicional. Esto se lo comenté a una persona que vive fuera de Barcelona y le comenté, bueno, si conoces a alguien en tu ciudad que pueda realizar constelaciones, constela esta situación porque creo que es interesante. En otras situaciones, según cómo haya ido la interpretación que ha hecho la persona, le comento, bueno, vamos a trabajar esos pensamientos que te están
bloqueando. Y utilizo el, el trabajo de Byron Katie, las 4 preguntas. ¿Esto es verdad? Seguro que es verdad. ¿Cómo te sientes con este pensamiento? ¿Y cómo te sentirías si no tuvieses ese pensamiento? Entonces hacemos las inversiones, bueno, todo el trabajo en general. Le puedo también enseñar, le doy también, o le envío en formato PDF al correo, le puedo enseñar pues técnicas de EFT, por ejemplo, muy sencillitas para este problema. ¿eh? Eh, entonces, cada uno, por ejemplo, yo que soy hipnólogo, le puedo decir, bueno, podríamos hacer una sesión de regresión para ver qué te sucedió de pequeña o en otra vida o en su imaginación. Eso está por ver. Pueden hacer una regresión para ver qué ocurrió. Que tú te dedicas a la neuroemoción, bueno, le puedes hacer una sesión que eres coach, una sesión de coach, que eres psicóloga. Bueno, dices, bueno, vamos a hacer un proceso psicológico. Cada uno de vosotros, es importante que incluyáis algo más a esas lecturas, porque si no, la persona no tiene nada que hacer. Que le pongáis deberes. Yo les pongo deberes. Le digo, mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, podrías hacer esta técnica. Oye, es que puedes hacer mindfulness, practica yoga, dependiendo de cada persona, oye, apúntate a un gimnasio y haz ejercicio. Puede ser, o sal a correr cada tarde y te haces, no sé, 5 kilómetros, yo qué sé. Eso lo veremos nosotros y en relación a las técnicas que utilicemos y que sepamos. O sea que sí. Y ya os digo, en mi curso de terapia de tarot integrativa doy varias opciones que podáis integrar en las lecturas de tarot. Esto creo que es lo más importante que he visto en las preguntas que me hacéis. Sobre los mazos, bueno, yo utilizo el tarot de Marsella. Pero no importa el tarot que utilicéis, podéis utilizar el Rider, por ejemplo, si utilizáis arcanos menores, pues el Rider, por ejemplo, es más visual que el tarot de Marsella. Ir con cuidado con el tema del palo de espadas, que según que si sale el 3 de espadas, por ejemplo, la persona se puede sentir un poco, es como cuando aparece el arcano 13, la muerte, ¿no? Y dices, ¡ay, una muerte! No. O sea, ir con cuidado si estáis especializados en el tarot, en el Rider, ver las dos caras de las cartas para poder ayudar a la persona a que haga la interpretación de la lectura con garantías. Quien utiliza alguno de los tarots egipcios, oye, pues adelante. Si conoces los símbolos, si puedes ayudar a esa persona a que esos símbolos, esas imágenes, puedan resentir en la persona y ayudarle a expresarse, cualquier mazo de tarot sirve, mientras tú lo controles. Lo tengas por la mano y no tengas ninguna dudas. Sobre las dudas. ¿Qué pasa cuando hay una lectura y nos sentimos bloqueados? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no hay ningún problema. Nosotros no vamos a adivinar el futuro. Le vamos a decir a la persona, oye, esta imagen, ¿qué te dice a ti sobre tu circunstancia, sobre tu problema? Lo que sí que tenemos que saber, y eso pues lo estudiamos en los cursos, es lo que quiere decir pues cada símbolo. Por ejemplo, la espada, le digo, la espada, ¿qué quieres cortar de tu vida? Le podría preguntar. No le digo, mira, la justicia representa la justicia divina, la ley del karma. Esto no,
no lo entiende. Pero yo le pregunto, oye, ¿o qué tienes, qué hay en tu vida que no está equilibrado y crees que se podría equilibrar? ¿Eh? ¿Qué tienes que cortar con la balanza? O las cartas que no se le ven los pies. ¿Te parece que esto va muy lento? Yo le hago preguntas y es la persona la que me indica lo que sí, su propio significado. En la carta de, a ver si la encuentro, la carta de la Casa Dios, de la Torre, en la Torre, bueno, tiene multitud de significados. Desde quien dice que una persona me dijo, le dije, ¿qué ves ahí en la imagen? Dice, y parece que se me escapa algo de la vida. Oh, bueno, para ella salía algo de la torre, no entraba el rayo, o sea que salía algo. ¿Por qué? Porque ella lo sintió como algo que no es ajeno a su vida, que está en contacto con su vida. Algo se le escapa de su vida. Tú le podrías decir, no, la torre significa que las 4 almenas, tu mente se abre, bla, 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 bla. No. Ese sería tradicionalmente lo que le podríamos decir. Hoy en tu vida ahora todo se está cayendo. No, le digo, ¿qué ves aquí? Que tenga un significado con tu vida. Pues algo se me está escapando. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué crees que se te está escapando? ¿Por qué crees que se te está escapando? Podemos sacar otra carta en relación a eso. Y ya digo, entonces, las lecturas no son cerradas. Yo puedo ir sacando una carta primero, ya digo, aparece la torre. Algo se me está escapando en la vida. Le digo, coge otra carta. Voy a sacar una. El Papa. El Papa. Y le pregunto, en relación a eso que se está escapando, ¿qué podría ser? Aquí. ¿Qué podría ser lo que se te está escapando en relación a esta lectura? Y es la persona la que tiene que hacer lo suyo, conectarlo con su experiencia. Podría ser su padre, podría ser la conexión con su abuelo, yo qué sé, 1000 cosas. O con alguien que le ha ayudado y se va, o se le está escapando su concepto de tradición, ¿no? Y ve las cosas de otra manera. En fin, es la propia persona, ya digo, es la propia persona la que nos dirá cuál es el significado para ella. Esto es lo importante. Y a partir de ahí, nosotros le diremos, bueno, pues, oye, yo creo que te podría interesar una consulta psicológica, una sesión de FT, un trabajo de Word, una descodificación, etcétera. Ahí cada uno lo que tenga por la mano, los estudios que haya hecho. Y ya lo digo, en el curso de terapia integrativa, yo explico varias opciones que podéis utilizar después de las lecturas, porque es muy importante que la persona, vuelvo a repetir, no se vaya solo con algo en la cabeza, que por lo menos no es algo que le hemos dicho nosotros, sino algo, es una conclusión a la que ha llegado ella. Entonces, posiblemente se le quede más, ¿no? Y diga, a lo mejor haciendo un seguimiento, oye, ¿qué tal? Oye, pues aquello que a lo mejor dije en aquel momento que yo no sabía, porque el inconsciente en las lecturas emerge. Y hay cosas que la persona misma dice, caray, pues yo no me acordaba de esto, o nunca lo he tenido presente. Esto es muy bonito, es lo mejor, que aparezcan ideas, pensamientos que la persona tenía incrustados ahí en su subconsciente y aparezcan. Se dé cuenta de la relación con su madre, con su padre, la relación con sus hermanos. También, otra cosa, veréis sobre todo en el curso de tarot terapéutico que hay unas opciones de astrología y tarot, numerología y tarot, en fin, eso también podéis
utilizarlo. Por ejemplo, viene una persona y le preguntáis, oye, ¿qué ascendente eres, no? Dice, pues soy ascendente Leo, si lo sabe, ¿eh? El signo, generalmente todo el mundo lo sabe, pero el ascendente no. Pero bueno, le preguntamos el signo y nos dice, pues soy Virgo. ¿Mm? Aunque es mucho más complejo, esto, astrología y tarot, la relación, sí que tradicionalmente se ha conectado el signo de Virgo con el ermitaño. ¿Eh? Entonces le podemos enseñar la carta del ermitaño, a ver si la veo por aquí, a ver si la veo por aquí, y le podemos preguntar, vuelvo a las preguntas, no le voy a decir, ay, tú estás pasando una crisis, o tu guía interior te dice que, no, le digo, ¿tú qué ves? El farolillo este, fíjate, este hombre maduro, este hombre, para ti, ¿qué es, no? Pero del ascendente, pues a lo mejor me dice, oye, pues soy ascendente Leo, ¿no? Y dice, oh, Leo, una persona con mucha fuerza, con mucho ímpetu, fuerza, ímpetu. El signo de Leo, generalmente, tradicionalmente, se le asigna el arcano de la fuerza. Entonces nosotros le preguntamos, oye, como el ascendente siempre está en la casa 1, el de la personalidad, el de nuestra tarjeta de visita, lo que los otros ven de los demás, le podemos preguntar, oye, a ti la gente te ve así como una persona aguerrida, una persona con fuertes valores y tal. A lo mejor le dice, pues no, bien, porque aunque la fuerza nos diga tradicionalmente, pues esto, pensar que todos los arcanos son ambivalentes. Tanto nos dice la fuerza de una persona con mucha fuerza o con poca fuerza, con mucha autoestima, con poca autoestima, con mucho valor o un caguetas. Así dicho, bien claro. Entonces la persona se abre. En el módulo de astrología con tarot, ahí puede empezar la conversación. Pues mira, tú ves ahí león, etcétera, ¿no? Empezamos a trabajar con lenguaje simbólico, con metáforas. También esto es muy importante. También la numerología. Por ejemplo, si sumamos tu fecha de nacimiento, bueno, pues da 18. En la numerología tradicional tendríamos que sumar 1 y 8, que nos da 9, porque la numerología tradicional se mueve desde el 1 al 9, aparte de los números maestros, ¿no? 11, 22. En el caso del tarot tenemos hasta el 22. ¿Le sale el 18? Bueno, pues es la luna. Es una persona cuya carta, por fecha de nacimiento, es la luna. Le preguntamos, oye, ¿tú qué de fantasías, qué tal? O ves aquí hay mucha agua, el agua son las emociones, tú te emocionas mucho, no te emocionas, ves dos perros aquí que o son amigos o son enemigos, ¿tú cómo lo ves? Y entonces aquí la persona ya empieza a expresarse. Esto es importante, o sea que la numerología también la podemos utilizar para empezar a hacer una lectura. Y os digo, no es necesario aprenderse muchas lecturas, porque nosotros podemos ir ampliándola conforme vamos realizando la sesión, empezar por una carta o dos o tres y luego ir añadiendo cartas. Esto es siempre dependiendo de vosotros, de vosotras, lo que veáis en la persona. Si necesita más arcanos, si no necesita más arcanos, a lo mejor con una carta solo ya aparece ahí toda la película. Entonces es importante, claro, en las sesiones tener esa visión amplia, no sentirnos superiores, sino, ya os digo, es como una conversación entre colegas, entre amigos, en la que nosotros acompañamos a la persona en la posible solución o intento de solución de su problema.
¿Mm? Bien, pues creo que con esto quedan contestadas la mayoría de preguntas que me habéis realizado. Muchas gracias y seguimos en contacto.